¿Qué tal? Buenos días, Luis, para vos y toda la audiencia. Y acá estamos, ¿no? Resistiendo. Qué duro que se puso este año, por favor, no lo esperábamos así. No, porque la verdad que sabíamos cuándo arrancaba la crisis sanitaria, pero no realmente cómo termina. Y si vamos analizando cómo está el mapa del resto del mundo, hay países que nuevamente, después de haber superado las curvas más peligrosas de la pandemia, otra vez vuelven a estar en fase 1, como es en el caso de España. Alemania también analiza la misma situación, es decir, no tenía que ver con factores climáticos y tantas cuestiones que al principio eran hasta, no sé, una estadística que se va de alguna manera confirmando a partir de la prueba y del error. Y también la saturación de información, que a la vez eso te intranquiliza un montón, porque un día estás esperanzado con la posibilidad de que estamos a corto plazo de la vacuna y al día siguiente ya hay como dudas al respecto. Entonces cuesta bastante equilibrarnos por estos días, ¿no? Yo te veo, bueno, está bien, en tu función como legisladora y nunca dejándote de desprender de lo que es la actividad fabril, ¿no? Reencontrándonos, renacer. ¿Cómo Sí. ves la situación de la industria en general? Ayer tuvieron una reunión, ¿no? No, la reunión va a ser en el día de hoy, Hoy va a ser 16:30 horas. Hay una reunión convocada por la Comisión número 2 de Economía, que al principio planteaba una especie de seguimiento sobre toda la cuestión industrial. Habíamos arrancado con algunos casos testigos, como había sido el cierre de la Textil Río Grande, con la complejidad de 100 familias en la calle, y había una segunda reunión programada para dar cuenta e invitar a la gente de AFARTE y de alguna manera logramos precisar también que es muy importante obtener todas las miradas en el marco de un diagnóstico sobre la industria, porque por un lado está seguramente la implicancia de la profundización de la fase 1 en la ciudad de Río Grande, con parates muy importantes, con algunas autorizaciones en materia de las que tienen licencias autopartistas, y después por el otro lado tenemos que a lo largo y a lo ancho del país también se están dando discusiones en términos paritarios, salariales, y en el marco de la pandemia hay situaciones de muchísimo forcejeo en donde no podemos perder de vista cuál es el tejido social de nuestros trabajadores metalúrgicos. Muchos de ellos son estables, pero hay un número de trabajadores a través de la contratación, por ejemplo, de los famosos PPD, que por lo general siempre suelen ser la variable de los ajustes en determinados momentos y parte de esos acuerdos. Entonces, es muy importante que en la reunión de hoy arranquemos también escuchando las miradas tanto de la parte gremial, de la representación de los trabajadores, tanto de BON como de ASIMRA, y posteriormente está convocada la exposición del señor Federico Hellmeyer, presidente de AFARTE. que también no debe ser fácil, ¿no?, para Hellmeyer hacer una exposición frente a la incertidumbre que tenemos desde lo económico y también desde lo pandémico, ¿no? Nosotros tenemos una situación muy compleja, pero para la industria de Tierra del Fuego, más allá de los parates que significaron en los momentos en donde el Estado definió la cuarentena, hubo una asistencia, diría yo, casi de manera inmediata por parte del Estado Nacional, donde ofreció una cobertura a través de los ATP, los subsidios nacionales, para cubrir el 50% de los trabajadores de distintos rubros del país, no solamente los industriales, durante el mes de abril, mayo, junio, julio e inclusive el mes de agosto. A partir de allí, obviamente, se propagandizaron los protocolos sanitarios, y al separar gran parte del personal de riesgo, no lo hicieron con el máximo de su capacidad
tanto instalada como en toda la gama de productos que tenían de alguna manera para fabricar. Eso hicieron que de alguna manera se fueran a complementar con empresas más chicas, otras que ya venían alicaídas previo a la pandemia, y hubo como una especie de mini reanimación en el sector, que veníamos de 6.000 puestos laborales, pasamos a ocupar 9.000. A su vez, la provincia facilitó algunos resortes también que tienen que ver con gestiones y con negociaciones en términos de reducción de valores en las logísticas, como así también en aranceles aduaneros. Eso lo encaró básicamente la provincia como una gestión en términos generales. Y a su vez, también muchas de las empresas grandes radicadas en la isla tienen la posibilidad de tener órdenes de compra a 120, 150 días con los proveedores de los insumos. Todo fue una complejidad, desde sortear los momentos de fabricación quizás de los kits, de los insumos, posteriormente mayor cantidad de días en la ampliación de los términos logísticos para llegar a nuestra ciudad, los cuellos de botellas a través de los transbordos en la ciudad de Buenos Aires para luego posteriormente girar las materias primas. Pero como las empresas grandes mantienen de alguna manera una trazabilidad muy importante en la adquisición de insumos y de materiales, tenían una proyección bastante bien garantizada hasta el mes de diciembre. Venían de anteceder factores como, por ejemplo, 2 años de congelamiento salarial en el sector, es decir, han tenido un acompañamiento, yo diría, inconmensurable en principio por parte de los propios trabajadores y posteriormente del Estado, que también intervino a 9 días de los DNU, salieron rápidamente algunos a sacar las patitas del plato y otros a garantizar de alguna manera la gobernabilidad tanto del presidente de la República como así también de la gobernación, entiendo yo, a partir de algún grado de contención. Pero no sabemos muy bien en qué términos tampoco será la exposición de hoy o para dónde radicará. Por ahí hay muchas especulaciones, pero lo real y lo concreto es que nosotros como parte de la Cámara tenemos la posibilidad de ratificar entre todos los actores las gestiones que viene llevando adelante la gobernación en el ámbito del Ministerio de Industria y de Economía de la Nación para prorrogar el subrégimen y nuestra ley 19640, que no es un tema menor, en qué condiciones y cuál es la implicancia, el alcance de los productos. Sería buenísimo también conocer si hay alguna otra industria que desea ampliar su matriz productiva y haya nuevos proyectos, teniendo en cuenta de que en la gestión anterior también se había votado mediante un ministerio la creación de un centro de desarrollo tecnológico, donde también tenía participación ASARTE y el ex ministro de la producción anterior, el famoso CEMTEC, que de alguna manera cubría algunas necesidades de algunos servicios para otras electrónicas, pero que tenía como centro el desarrollo de nuevos productos. Bueno, sería bueno aprovechar la instancia de hoy para ver qué avances tuvieron en relación a estos temas, cómo van sorteando lo de la previsibilidad. Jugaron también con un factor que no contábamos, pero que también es de alguna manera un factor relevante que no podemos dejar de reconocer, que hoy, por ejemplo, el que tiene dólares o el que de alguna manera considera la posibilidad como muy viable de poder ahorrar esos dólares a través de los retail, se están comprando productos de electrónica y bueno, y esos productos que no dejaron nunca de tener un costo bastante oneroso. Entonces, bueno, me parece a mí como muy importante que todos estos temas estén puestos sobre la mesa y bueno, y cuál es la perspectiva que ellos analizan también desde su mirada, ¿no? ¿Qué nos pasa hoy en relación al valor que tiene el dólar para la importación? Porque todo lo que se pueda fabricar en Tierra del Fuego, todo al final termina teniendo un alto costo por el valor del dólar, ¿no? Por los materiales que tienen que ingresar a la isla. En realidad el dólar para las importaciones es el dólar oficial, no es el dólar de mayor costo.
financiero. Sí es real que la electrónica ha tenido algunos cambios significativos, pero lo más importante desde que se ratificó el gobierno nacional que tenemos actualmente fue el cierre de las importaciones, de las aperturas indiscriminadas, porque en realidad no es que no hay importaciones, pero está muchísimo más arancelada. Entonces eso posibilita nuevamente generar condiciones de fabricación para la isla. Si bien quedamos acotados con muy pocos productos, porque anteriormente ya venían de alguna manera queriendo cerrar este circuito de fabricación y lo acotaron a menos productos que cuando originariamente fue creada la ley, la realidad es que las ventas online durante todo este proceso funcionaron muy bien en telefonía celular, en materia de TV, también vuelvo a repetir, creo que algunos lo vieron como una oportunidad mediante la capacidad de ahorro. En el caso de algunos productos que son de carácter estacional, arrancan producciones como por ejemplo el del aire acondicionado, que siempre por lo general está planteado para mitad de año en adelante. En los días sucesivos, uno de los productos que tiene su pico máximo de venta y de colocación es el microondas por el Día de la Madre. Es decir, cada producto de fabricación de Tierra del Fuego, hay algunos que se sostienen durante todo el año y hay otros que de carácter estacional tienen un periodo y un proceso de mayor relevancia para la fabricación. Y en ese marco, la incertidumbre de la pandemia, ¿no? Ver cómo se pueden desarrollar estas tareas en esta nueva modalidad de laburo. Sí, donde hay que reconocer que algunas industrias han sido vanguardia con relación a sus protocolos. Es decir, han hecho una inversión muy significativa, no solamente en el nivel de contrataciones, desde sus servicios de transporte hasta cada una de las instancias de cómo funciona ese protocolo dentro de la planta, con separadores de casi 2 metros en las líneas en donde antes tenías un trabajo mancomunado de una secuencia en serie y estabas a menos de 50 centímetros, es decir, todo eso requirió un trabajo exhaustivo por la parte de mantenimiento del propio COE, del Ministerio de Trabajo y distintos factores que intervienen en la fiscalización de dichos protocolos sanitarios y de una inversión de equipamiento, como así también de indumentaria que pasaron de un día para el otro a utilizar los operarios. Después hay otros que realmente ameritan que se los controle muchísimo más. Se ha podido establecer que las fábricas no son el vector de contagio, muy por el contrario, que tiene mucho más que ver con el seguimiento de la vida social, pero también es cierto que en el marco de una pandemia uno tiene que extremar absolutamente los cuidados. En el medio de toda esta situación está la fabricación también de los respiradores, que tienen una connotación a nivel, si se quiere, mundial y de exportación. Pero eso jamás nos tiene que llevar para relajar otro tipo de cuestiones que hay que discutirlas a la par con dichos empresarios, como por ejemplo que dieran de baja a 200 trabajadores PPD en el marco de la pandemia, que para las cuestiones legales y formales es un caso de extrema gravedad, porque ellos no poseen una certificación negativa en ANSES como para que puedan recibir un IFE o un subsidio, una asistencia económica. Ellos figuran como trabajadores dados de alta, pero después se quedan sin la posibilidad, al no tener el alta en la fuente de trabajo, la imposibilidad de poder recibir algún tipo de ayuda, ya sea a través de una ATP o lo que fuera. Entonces son problemas y son profundizaciones de la crisis social, más allá de los casos testigos que tenemos en nuestra provincia, que no son pocas, empresas cerradas y otras que están en condiciones muy alicaídas, como por ejemplo en el rubro de la textil. Y cuántos problemas que genera también ese rubro. Bueno, pero ahí estamos. En este marco, ¿qué sentís cuando, y ya teníamos una postura partidaria, ¿no?, con respecto a la ampliación de del Superior Tribunal?
Tardé mucho tiempo en analizarlo porque me parecía como muy irrespetuoso, sin tener por ahí todas las opiniones de los actores de por qué era necesario, por qué no. Al principio no quería direccionar mi opinión pura y exclusivamente a factores políticos, sino también me interesó escuchar a los prosecretarios y a la gente del juzgado que trabaja, y por sobre todas las cosas el grado de importancia que tiene profundizar el acompañamiento, vendría a ser a las segundas y terceras líneas que trabajan en el marco de un crecimiento exponencial, por ejemplo en el juzgado de familia y de tantos otros casos más, que en el marco de la pandemia se incrementaron los índices de violencia familiar, de abusos, de maltrato, sobre todo en el caso de la cuestión de género. Es decir, han habido crecimientos importantes y lo más recurrente es la ampliación de esas estructuras. Después, posteriormente, escuchamos al presidente del Superior, al señor Sagastume, y en virtud de eso planteó la necesidad de la ampliación, que es una facultad que la legislatura puede de alguna manera otorgar, y el propio Ejecutivo, a partir de la ministra de Gobierno también, dio cuenta en la Cámara de que se discutía realmente seriamente no trasladar cuestiones de costos extra oneroso en la ampliación de dicho tribunal y de facilitar esa ampliación como un instrumento. Obviamente, posteriormente vinieron otros debates, como por ejemplo la cuestión de género. Estuvo presente también algunas solicitadas y algunos sectores vinculados al colectivo feminista. Todos ellos también hemos estado escuchando en los últimos días, para los cuales también hemos sido el único espacio político que presentó un proyecto para vincular no solamente la cuestión de género a esta ampliación del superior, sino también a toda la cuestión a los cargos selectivos. Y con relación a este tema, bueno, posteriormente, como lo veníamos ratificando, que nosotros no tenemos facultad para elegir jueces ni establecer, obviamente, la cuestión de género así, la doctora Liliana Gavilán y Karina Echazú presentaron un proyecto para modificar el artículo 8 del Consejo de la Magistratura sobre la elección de jueces, que no deja de ser un tema importante, pero no solamente porque nos parece que, además de reunir requisitos de idoneidad y de currícula, y hay que generar los espacios para que esas condiciones y ese estado de alguna manera de superación pueda estar planteada hacia las mujeres de una manera distinta. Tenemos 7 magistrados, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, que son todos hombres, y con relación a las estructuras, básicamente el 33% son mujeres, pero nunca ocupan casi los cargos de mayor jerarquía y relevancia. Entonces, generar esas condiciones también de superación en la mujer y los espacios me parece como muy importante. Y bueno, y a partir de allí entiendo yo que está la conformación de un dictamen por mayoría en la comisión número 6, que es la de Justicia y Seguridad, y posiblemente cuando esté levantada la restricción de que hoy nos mantiene a las ciudades distanciadas, se pondrá fecha de tratamiento para una futura sesión seguramente. Claro, me pasan tantas cosas en el camino, ¿no? Porque yo te escucho y sin embargo también digo, sos parte de la sociedad, ¿no? En la visión de las prioridades que tendríamos, ¿qué te pasa a vos como vecina de este lugar cuando escuchás que, por ejemplo, una persona que es acusada de violación se le puede otorgar un permiso excepcional para que vaya a la ciudad de Tolwyn a estar en su domicilio asistiendo a otra persona, pero bueno, y que no se puedan avanzar en cosas que a la sociedad es como que las inquieta y dice, pero tiene que haber una respuesta
más expeditiva por parte de la justicia cuando una mujer denuncia haber sido víctima de violación. ¿Me explico, Mónica? Yo creo que es aberrante, Luis. Creo que es aberrante. Las prioridades muchas veces y los tiempos de la justicia no son los tiempos reales de las necesidades de los ciudadanos. Y ahí es donde nos damos cuenta de que realmente lo que tenemos como Estado no es un Estado ni de derecho ni de democracia en muchas de las cuestiones, porque tenemos que estar luchando a contrapelo y teniendo que gritar a viva voz lo que parece que es un diagnóstico cantado. A veces si no existe por detrás la movilización popular y de poder de alguna manera exhibir ese diagnóstico tan doloroso de quiénes son de alguna manera los que sufren detrás de la crisis, detrás de la pobreza y un montón de cuestiones, son absolutamente invisibilizados. Lo mismo nos pasa con relación a los abandonos de los trabajadores por sus empleadores. Tenés que estar discutiendo hasta lo obvio, hasta el cansancio. Gente que no pagaba salario, que no pagaba cargas sociales, que hacía descuentos, por ejemplo, en los recibos de sueldo de las cuotas alimentarias, pero que no eran trasladables a las personas que están vinculadas, que le trajeron, por ejemplo, a los casos testigos, el caso de Ambassador, que conozco un poco más, las cosas aberrantes que he visto detrás de todo un funcionamiento que se supone que está atravesado por una cantidad de controles por parte del Estado. Firmas de acuerdos entre la parte sindical, la parte empresaria, poniendo como garantías partes de las producciones para el cobro de salarios a posteriores, y que en el medio de la pandemia esos productos fueron exportados igual. Y vos decís, ¿y para cuándo la justicia? Y hoy, por ejemplo, tienen la posibilidad los trabajadores de Ambassador de tener una propuesta con una firma de Río Grande para un trabajo a fazón, y ese mismo empleador que los dejó sin acceso al cobro de salario durante meses, que los destrató, manipuló, utilizó gran parte de todos estos resortes para generarle zozobra a mucha gente grande que tiene más de 30 años de servicio en la industria. Inclusive hoy son un tapón para sentarse a discutir una propuesta de continuidad porque quieren poner condiciones de cómo sentarse, en qué contexto. Y la verdad que hay una justicia que en ese sentido está recontrapintada, pero ojo, no van a hacer cosa que en algún momento los trabajadores, a partir de hacer valer su derecho a través de las acreencias laborales y de una cantidad de despojos y de estratos, quiera organizarse bajo la modalidad de la autogestión para poner en valor esas unidades productivas y ponerse a producir, porque ahí empezó a escuchar la catarata de incoherencias, como por ejemplo, yo soy Vicentín, o yo soy esto, yo soy lo otro, y en el marco de toda una desidia de vaciamientos, de quiebras fraudulentas, de despojos, de haber llevado productores a la quiebra, de vaciar recursos de los bancos nacionales, es decir, nada de eso la justicia te emite opinión. Es más, mañana después de hacer estos desastres van y fundan otra razón social o arman otra empresita en otra latitud del país y hasta son condecorados. Mira vos, ¿no? Recién hablaba en otra entrevista, ¿no?, con respecto a las declaraciones juradas y a la transparencia que podríamos pedir por parte de los funcionarios, incluso de toda la gente del Poder Judicial, ¿no? Para decir, bueno, ¿por qué no logramos una justicia más transparente, un poder ejecutivo más transparente? Te estoy hablando concretamente de las declaraciones juradas, ¿no? Es decir, ¿por qué tienen que ser cerradas y no pueden ser abiertas al pueblo? ¿Cuál es el problema que se enteren cuál es mi estado patrimonial si yo asumo, no sé, en la legislatura, en el gobierno, en un ministerio o propiamente como juez de un superior tribunal? ¿Cuál es el problema de ocultar mi estado patrimonial? Yo creo que no debería de haber ninguna. Yo creo que esa es información pública que tenía que estar de repente en evaluación de todos los ciudadanos, como te decía anteriormente, y lo mismo algunas modificaciones que me parecen como esencial a partir de sus sistemas no solamente de previsionales, sino también a la obra social.
Es decir, nosotros acá, por ejemplo, en Tierra del Fuego tenemos un problema muy serio con la OSEF, con una cantidad de endeudamientos y una cantidad de cosas que quedaron absolutamente heredados, y acomodar parte de esas finanzas es un tema serio. Pero es por histórico. Ejemplo, gran parte de la justicia, durante todos los años de servicio, ellos pueden tener obra social privada, pero al momento de jubilarse pasan a ser jubilados de la OSEF. Eso es algo que hay que corregir también, en términos de aportes, en términos de un montón de situaciones que es bastante irregular, ¿no? Hay mucho para trabajar. A uno, te digo desde lo personal, ¿no? Nos gustaría más ver que trabajen en cómo mejorar la calidad del servicio de la justicia, en vez de ver de qué manera pueden nombrar más jueces. Es como que eso no lo voy a ver reflejado en un beneficio directo hacia el pueblo, ¿no? Sí, tiene que transparentarse en ese sentido, y por sobre todas las cosas, te vuelvo a repetir, me parece como muy importante también reforzar las estructuras que trabajan denodadamente y que muchas veces no dan abasto con el personal que requieren, más allá de la ampliación del tribunal propiamente dicha. Me Claro, parece que yo me quedo Mónica, con lo que había planteado por ahí. Concuerdo muchísimo con lo que había planteado Marcelo Cubas, que es secretario general del CEJUP. Me parece como una postura absolutamente razonable, gran parte de las cuestiones de la estructura que hay que mejorar en los juzgados principalmente. O también ver por qué no podemos llegar a tener el juicio por jurados. Es una herramienta. Yo, por ejemplo, la vez pasada planteaba la necesidad de que podíamos presentar como un instrumento más. Nos decían que era muy complejo ponerlo de alguna manera en funcionamiento, porque Tierra del Fuego es una población muy pequeña, que habría que de alguna manera trasladar personas que no se conozcan entre sí, que tengan cierto grado, no de idoneidad, pero sí, obviamente, de certificados de buena conducta, que cuando se juzguen a las personas de Ushuaia tenga que ser gente de Río Grande. Es decir, hay algunos debates que sí los hemos comenzado a dar como algo que nos parece como muy interesante, que también pudieran funcionar y que hagan un poco más partícipe al pueblo en esos temas que a veces los ve de tan lejos, ¿no? Claro, pero por eso te hablo de cosas que veamos reflejadas, por ejemplo, en un cambio en el Código Procesal Penal, en un cambio, o sea, que ahí es tema, digo, que le pueda servir a la gente, ¿no? No puede ser que un pibe de 16 años pueda salir, robar y al día siguiente o en el mismo día estar en su domicilio. Debatir los temas que realmente le pueden servir a la sociedad, ¿no? Si decir, bueno, podemos bajar la edad para poder imputar a estos jóvenes por los delitos que realmente están cometiendo. O sea, otros temas que la sociedad podría verlo reflejado y decir, bueno, es algo que me sirve, ¿no? A vos te debe pasar lo mismo cuando uno escucha que alguien fue condenado a 10 años por haber morido a golpe a la pareja, y resulta que a los 3 días lo tenés en libertad porque encontraron un artilugio para que pueda gozar de una prisión domiciliaria. Me explico, Mónica, ¿no? En hacer cosas que tienen que ver más con la sociedad que con el sistema que nosotros vemos como una élite que tiene que impartir justicia. Yo creo que es la mancomunación de dos cuestiones. Primero, tener previsto, obviamente, que se lleven adelante los procesos que corresponden hacia los imputados, y eso no puede ser un trámite express. Eso tiene que tener, obviamente, la corroboración de todos los ámbitos, desde la denuncia hasta el proceso propiamente dicho. Y después está el tema de que la Argentina, en particular, no trabaja, por ejemplo, de manera preventiva contra la no reincidencia del delito. Es decir, nuestro sistema carcelario no está preparado para trabajar muchas veces sobre estas cuestiones de recuperación de los individuos. Entonces,
Más allá de eso, que creo fundamentalmente como muy importante, sobre todo en el caso de algunos jóvenes, en el caso de algunos delitos menores, obviamente cuando hay asesinato, cuando se profundizan otras patologías como son las adicciones, problemas mentales, bueno, ahí ya la incumbencia es muchísimo más amplia, más heterogénea, pero me parece también que desde los sistemas carcelarios no se preparan para recuperar a ningún ciudadano, y muchas veces cuando ya aparecen también con el antecedente penal, posteriormente el problema de reinserción laboral es una cuestión de fondo. Por eso radica, para mi gusto, me parece perfecto que las personas que están privadas de la libertad tengan un trabajo, un oficio, y que vean la forma de algún tipo de formación para que el día de mañana tengan alguna ocupación real y no vuelvan a robar o a este tipo de cosas, pero hay que trabajarla fuertemente con políticas de Estado, y para mí eso estamos absolutamente verdes con eso. Es ahí quizás donde la ciudadanía, el pueblo, pide que se ponga la mirada y no en la ampliación de una Corte Suprema de Justicia o de un superior tribunal, porque uno no va a ver reflejado en lo cotidiano de que se ha mejorado el servicio de justicia. Pero bueno, abierto está el debate y bueno, ya lo tendrán que hacer ustedes. Yo te agradezco el tiempo que nos has dispensado, no sé si querés aprovechar esta oportunidad, este contacto para comentarnos algo más. No, agradecida como siempre del espacio y del tiempo de